Hola a todos, bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 60, actualidad de mercados, noticias, índices, acciones y más. Reunión que la grabamos obviamente en diferido, pero lo compartimos con ustedes por, bueno, la cuestión de este fin de semana largo que nos toca. Sí, fin de semana largo que no nos deja fuera del mercado porque arranca una nueva semana el día de mañana, más allá de que acá sea feriado. Los mercados mañana sí empiezan a funcionar en todo el mundo, así que vamos a ver y vamos a intentar ver bastantes cosas, ¿sí? Así que vamos ya a ir empezando. Sí, antes que nada, los que se vayan sumando al canal, los invitamos a descargarse la aplicación de Telegram, se van sumando y nos buscan con Kevin Bosger Inversiones Inteligentes y nuestro canal de conversación, donde vamos viendo o vamos compartiendo lo más relevante del mercado, análisis, noticias. Y acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados. Nada de lo que digo acá se tiene que tomar como una recomendación ni de compra ni de venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Y sí, ya arrancando con la reunión del día de la fecha, vamos a tener presentación de resultados de algunos activos. Sí, yo creo que, bueno, ni que hablar la comparación que veíamos las semanas anteriores, y por qué los activos que van a presentar, lo que van a presentar ahora resultados no son tan relevantes como los que ya vimos, pero por ejemplo el día de mañana va a presentar después de cierre Zoom, va a presentar Keysight Technologies, va a presentar el día de mañana estos dos, siempre en puntual, pero el día de martes sí tenemos a Best Buy, tenemos a Dollar Tree, tenemos a Abercrombie Fitch, Medtronic, tenemos Analog Devices y Autodesk, HP y Dell, por ejemplo, presentando también resultados. Y el día miércoles sí también John Deere, como yo creo que lo mejorcito de la semana, presentando resultados. Así que algunos de todos estos activos vamos a ir viéndolo, vamos a ir analizándolos en cuanto a la presentación de sus resultados. Y sí, ya arrancando de lleno con qué nos dejó o qué nos va a dejar o cómo nos vamos a preparar para esta semana. Bueno, vamos a intentar ver algunas noticias, calendario económico, vamos a ver qué nos dejó la semana pasada en cuanto a algunos sectores que sí ya empiezan a estar un poquito más flojos. Sí, vamos a ver a qué sector nos referimos y a qué activos en puntual. Vamos a ver el índice del VIX, el índice de sentimiento individual de mercado para los inversores, el índice también de Bitcoin y lo que tiene que ver con índices, commodities, criptoacciones. Vamos a intentar ver todo esto, así que vamos para adelante ya. Y primero sí empezamos con, bueno, dos noticias que, a ver, autoridades de la Fed debatirán en términos más rápidos de la compra de bonos, ¿sí? Esta cuestión del retiro de estímulos, ¿sí? Puntualmente es lo que, bueno, más allá de la subida de la inflación y todo lo que está pasando en Estados Unidos con, y, a ver, las peticiones de subsidios por desempleo que tampoco están tan mal, es decir, la parte laboral tampoco tiene ese sesgo tan negativo, pero ojo con la inflación, sí creo que esto un poco lo está viendo la Fed, entonces lo que estaría intentando al menos o dar a conocer públicamente es esta posibilidad de que se puedan ir retirando el apoyo a la economía más rápido de lo que ya estaba previsto. Sí, hace apenas unas semanas en la Fed está todo el tiempo discutiendo esta cuestión, así que veremos a ver qué decisión siguen tomando ahora las semanas que vienen cuando tengamos estas reuniones. Sí que hay que estar, al menos de mi punto de vista, atento, porque la Fed ya comenzó a recortar compras mensuales de activos por casi 120 mil millones de dólares, ¿sí? Una tasa que obviamente lo tienen previsto, o al menos este proceso lo tiene previsto de completarse a mediados recién del año que viene, pero en junio del año que viene veremos si eso se va dando. ¿Por qué? Por esto que venimos hablando, sí, por los datos de inflación que creo que un poco van, bueno, acá hay posiciones encontradas, sí, pero algunos que no están preocupados por la inflación todavía, pero los datos sí, obviamente, de que la tasa de inflación llega a un máximo de casi 30 años, empieza sí a preocupar alguna parte bueno, de los de la Fed, básicamente, que están reuniéndose para hablar estas cuestiones, así que veremos a ver cómo va siguiendo esta cuestión. Y lo iremos siguiendo puntualmente a medida que se vayan reuniendo. Otra noticia que tengo para compartirles es la de Bitcoin, sí. Tres razones por la cual esta caída a 56 mil dólares puede haber marcado un mínimo local. Bueno, es una noticia que lo vamos a ver igual en el gráfico, a ver dónde nos encontramos realmente, pero tiene que ver con esto de que quien está invirtiendo ya en cripto hace bastante tiene en cuenta esta volatilidad que tiene este tipo de activos, activos que son muy volátiles y que lógicamente esta liquidación que tuvimos al menos de largos, sí, largos significa obviamente las posiciones compradoras en los futuros de Bitcoin, no fue digamos, una cifra muy elevada, ¿sí? Es un 2% de los mercados, o sea,
no tuvimos liquidaciones muy claras. Vamos a ver igual que eso va a estar reflejado un poco en el gráfico, lo que vamos a ver, al menos de mi punto de vista, de la perspectiva para Bitcoin para esta semana. Y en cuanto a calendario económico que vamos a tener, acuérdense que, como decimos, mañana sí hay una tasa de préstamo preferencial en China, día domingo, y mañana sí vamos a tener festivo, o sea, no van a operar los CDRs, no va a operar activos locales, sí vamos a tener los mercados afuera abiertos, que lo vamos a ir siguiendo. Y vamos a tener PMI compuesto en Reino Unido, en Estados Unidos ventas de vivienda de segunda mano, y día martes sí algunos datos en Europa, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Alemania trimestral, sí, y el PMI manufacturero de Alemania, junto con algunos datos también de Reino Unido en dicho sentido, tanto de servicios como manufacturero. En Japón no va a haber, obviamente, bolsa. Y el día miércoles ya un poquito más cargadito. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de confianza empresarial en Alemania. Buen dato. Ahora vamos a ver también un poquito el DAX por este recrudecimiento que hubo también de al menos de la cuarentena, ¿sí? Al menos en esa parte del mundo, y lo que tiene que ver con muchos datos en Estados Unidos, por ejemplo, las actas de reunión de la Fed, ¿sí? Ventas de vivienda, peticiones por subsidio de desempleo, creo que el día miércoles va a ser uno de los más cargaditos, lo mismo que día jueves y viernes, aunque fíjense que tenemos día de acción de gracias tanto jueves y viernes. El viernes cierra un poquito más temprano en la bolsa, pero va a ser 2 días en los cuales no vamos a tener tanta volatilidad. Pero ojo que tanto jueves y viernes comparece Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y vamos a ver qué es lo que nos va manifestando también del lado de al menos Europa. Y así tenemos al mercado el día de la fecha, el día al menos a hoy de lo que pasó la semana, lo que nos dejó la semana. Fuertes subidas en Tesla, todo este sector, fíjense, Amazon lo hizo muy bien, Nvidia espectacular, Apple, sí, Adobe System, Nike también lo hizo muy bien, algo también de consumo y residencial, de biotecnología, la parte moderna, por ejemplo, haciéndolo muy bien, casi un 14%, pero fíjense, ojo, con el sector financiero, fíjense, lo hizo muy mal Mastercard, Visa, ni que hablar PayPal, que sigue cayendo. Este sector es un sector a tener en cuenta, ojo, en caso de que se empiece a recuperar. Debería ir pasando ahora estas semanas. ¿Por qué? Porque ya viene cayendo bastante claro. Cisco tuvo una caída muy clara esta semana. Lo mismo sector entretenimiento de videojuegos. Fíjense, tanto Activision Blizzard un 10% como Electronic Arts casi cayendo lo mismo de manera proporcional. Disney viene bastante flojo. Y el sector energético, sí, ExxonMobil y Chevron también cayendo bastante fuerte junto con la parte petrolera. Así que hay algunas partes del sector, fíjense, ojo, cuidados de salud con United Health, que es un activazo, pero haciendo una corrección bastante interesante, que esas correcciones generalmente no las tienen, ¿sí? Así que para ir evaluando ese tipo de sectores. Y Twitter y Match Group también tuvieron, digamos, correcciones bastante claras, así que ir viendo estos sectores, sí, y sobre todo el sector financiero, que esta es la parte del mercado, me parece, que está un poquito más débil al día de la fecha. Sí, eso es lo que nos dejó al menos los mercados de esta semana. Y lo que tiene que ver con el índice de VIX, el índice de volatilidad, tenemos una volatilidad bastante contenida, todavía por debajo de la zona de la media. Habíamos visto que vino a rebotar sobre la zona de 19,25 puntos, que es esta la zona que no tendría que superar para empezar a tener que ser una escalada en cuanto a la volatilidad. Acuérdense que este es un indicador que cuando sube este indicador en los mercados generalmente tienden a tener un comportamiento bastante más agresivo a la baja. Sí, generalmente la zona que tenemos que ir monitoreando ahora para evaluar a ver si vuelve otra vez el pánico, vuelve un poco esa aversión a las posiciones cortas, es decir, a las posiciones bajistas. Si superamos la zona de los 28,95, creo que esta es la zona, al menos de corto o mediano plazo, que tenemos que ir monitoreando. Alguna corrección vamos a tener, pero veremos a ver con qué escalada de volatilidad. ¿Por qué? Porque los máximos y mínimos son todavía decrecientes en el precio en cuanto a este indicador, lo que nos marca un mercado tranquilo, al menos desde el punto de vista alcista, que ahora lo vamos a también ir viendo esto. Y la parte de sentimiento de mercado, fíjense que acá tenemos un mercado que, al menos a la semana pasada en este indicador de sentimiento de los inversores de manera individual, sí tenemos casi un mercado un poco más entre positivo y neutro, lo que nos marca un poco más de de lo que tiene que ver con un sentimiento de euforia que bajista, porque fíjense ya bastantes periodos, sí, al menos de estas últimas semanas, venimos bastante positivos, sí, bastante positivos en cuanto al sentimiento alcista, así que veremos si eso es alguna, a veces son excusas, sí, para poder empezar alguna corrección cuando estamos con demasiada euforia. Y sobre todo el mundo cripto, acá fíjense que tuvimos alguna corrección, ahora lo vamos a ver igual en los gráficos, que estamos ya casi en un sentimiento neutro, no estamos en una codicia extrema como lo estuvimos casi
el mes anterior, que estamos casi en un 75% de este barómetro de las cripto. Este también es un dato cuando estemos, que ahora lo vamos a ver, porque estamos bastante cerca de alguna parte de algún soporte claro que tendríamos que ir evaluando al menos de mediano o corto plazo para Bitcoin y para algunas de las cripto en general. Y vamos a ir ya a los mercados, vamos a los gráficos, vamos a ver lo que pasa primero con la situación de los índices. Bueno, el S&P 500 muy fuerte, muy alcista, fíjense, casi llegando a la zona de los 4.724,70 puntos, que esa es la zona que nos dejó de máximo toda su historia en proceso de subida libre y que tranquilamente, a ver, podríamos tener alguna corrección en algún momento y no pasaría absolutamente nada. Sí le está costando esta zona, la zona de esta que venimos hablando de los 47.280, que de romperlo el mínimo de 46.28 podríamos tener quizá alguna corrección proporcional, sí, por consolidación y ruptura a la baja, de mínima hasta los 4.544 puntos, zona de la EMA de 50, la media móvil exponencial un poco más corta, de 50 periodos en los 4.554 puntos, pero ya a niveles de soporte lejos. Fíjense, todavía tenemos la media de 200, que es el soporte más relevante, al menos si marcándolo de esta manera. Vamos a marcarlo, si este es el primer soporte clave, sí, que pasa por los 4.271, segundo soporte clave, el FIBO 38.2 en los 3.749, y ya la zona de mediano a largo plazo, el tercer soporte clave, si pasaría por la zona de los 3.153,39. Indicadores en este sentido bastante sobrecomprados todavía. MACD en venta por arriba de 0. Corrigiendo, veremos si consolida un poquito más, corrige. Y lo que tiene que ver con algunos, por ejemplo el RSI, este otro indicador saliendo de la zona de sobrecompra, pero muy cerca todavía de la zona de sobrecompra. Lo mismo el estocástico todavía en zona de sobrecompra, queriendo dar venta, pero también indicadores sobrecomprados. Tendríamos que tener al menos un descanso para sí seguir todo este gran impulso y toda esta fortaleza que está teniendo el mercado. Si al menos no hay ninguna pauta que, al menos por el momento, ¿sí? Tenemos un mercado muy fuerte, sí, con mucha fortaleza. Vamos a lo que tiene que ver con el Nasdaq, vamos al índice de las tecnológicas. Este es el que está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque tiene todavía estructuras activadas en el precio, porque activó una el día viernes, ¿sí? Un canal al alza, canal hasta los 17.910, ¿sí? Por ruptura, fíjense, todavía faltaría quizá confirmar un poquito, pero tenemos esta ruptura y tenemos un triple suelo, ¿sí? Activado después de romper los 15.706, que casi lo tenemos casi cumplido a la mitad, hasta los 16.947 puntos, muy fuerte, muy alcista, las dos medias móviles exponenciales apuntando al alza. Eso denota un poco la fortaleza que tiene este índice. Y la primera zona de soporte relevante, 15.690, EMA de 50 de cortísimo plazo. La zona de suelo, sí, de triple suelo, que converge con la zona del FIBO, de la EMA de 200 en los 14.492 puntos, y el FIBO 38.2 en 12.710,15, ¿sí? Y la zona del 61.8, la tercera zona así relevante, que pasa por los 10.389 puntos aproximadamente. Indicadores acá también en excesiva sobrecompra, inclusive dando compra muy por arriba de la zona de 0. Un RSI en la zona de sobrecompra en 74 y un estocástico también bastante sobrecomprado, dando compra en 87, sin señales de deterioro ni ninguna pauta de giro. Así que muy claro y muy fuerte, sí, lo que tiene que ver con al menos también el Nasdaq y el Dow. Sí, quizá este es uno de los... Quizá, digo porque lo viene haciendo bastante bien, pero ahora sí está volviendo a rebotar sobre lo que fue una zona de resistencia anterior, que ahora es zona de soporte, la zona de los 35.554 puntos aproximadamente de esta zona, y ya viene en un pequeño proceso correctivo desde sus máximos de toda la historia en 36.428,72 centavos de dólar. Zonas relevantes a monitorear: la zona de primer soporte de la EMA de 50, que la tiene ahí cerquita de corto plazo, 35.389, y zonas de niveles FIBO, sí, con la zona de la media, 33.908, ya quedan bastante más lejos acá, sí, la zona del FIBO 38.2, perdón, que es la zona de los 29.411, y la tercera zona clave, sí, de mediano a largo plazo, que no debería perder, los 25.128 puntos para el Dow, que ahora viene ya purgando un poco indicadores, cosa que lo van a tener que hacer, me parece, de manera indefectible el Nasdaq y también el S&P. Sí, MACD dando venta por arriba de 0, ya hace bastante purgando un poquito este indicador. Un RSI ya por la zona baja, por abajo de 50 en 48, y un estocástico también dando venta, saliéndose bastante de la zona de sobrecompra, pero muy fuerte, al menos vienen por el momento todos los índices, sí. Y lo que tiene que ver con el DAX alemán, sí, con estas nuevas restricciones que hay por el tema de la pandemia, desde mi punto de vista no le está afectando, al menos por lo que leemos en las noticias. ¿Por qué? Porque estamos otra vez marcando máximos de toda su historia, 16.279 puntos, inclusive nos había dejado una pequeña
mecha acá compradora, así que una presión compradora un poquito más clara. Y tenemos todavía primera zona de soporte clave en máximos anteriores que pasan por esta zona, la zona de los 16.044, la zona de la media de 50 en 15.779, EMA 200 ascendente, las dos medias móviles están apuntando al alza. Fíjense acá tuvimos una corrección en la zona de la media, casi, esto fue en octubre, si no hace mucho, en el mes pasado, y de ahí sigue a rebotar, a romper nuevamente la zona de la media de 50, y la media de 200 ahora sí pasa como primer soporte relevante de corto plazo, 15.193, la zona de la FIBO 38 que ya queda muy lejos. Si tenemos una corrección a esta zona, bueno, habría que evaluarla en los 13.218 y lo que tiene que ver con el 61.8 en los 11.331, pero todavía tenemos índices muy fuertes también en Europa, sobre todo en el DAX, que en cuanto a sus indicadores, RSI saliendo de la zona de sobrecompra en el 64, un MACD por dar compra por arriba de 0 y un estocástico ya en compra en la zona, ya en venta, perdón, en la zona de sobrecompra en 91, así que si corrige un poquito al menos a la zona de la EMA de 50-200 no pasaría absolutamente nada. Creo que sería quizá una buena excusa para seguir este movimiento muy fuerte que tiene al alza, y lo que tiene que ver con, sobre todo ojo con todos los datos que vamos a tener también de Europa esta semana. Y lo que tiene que ver con materias primas, vamos al oro. El oro sigue muy fuerte, muy alcista, al menos de corto plazo, después de esta consolidación, de activación de este doble suelo que tenemos claro por análisis técnico hasta la zona de 282,32 centavos de dólar. Estamos viendo el ETF del oro, pero que replica básicamente a el comportamiento que está teniendo el oro. Ruptura directriz que la tuvimos esta semana con hueco alcista, hueco que nos deja quizá un pequeño soporte en la zona de 271,34. La zona obviamente de esta directriz que fue quebrada al alza también es zona de soporte, y tenemos claramente una zona en la cual tenemos cruce de medias, y la zona de los 168,42 donde pasa la zona de la media 200 es primer soporte clave, y el soporte de largo plazo ya lo tenemos bastante cerca en el oro. Ojo con todo lo que tiene que ver activos vinculados al oro, porque en caso de que tengamos una nueva tendencia alcista como ya la tuvimos anteriormente en esta zona, podría estar dándose, y tuvimos ya una consolidación bastante clara. Veremos si ahora esto sirvió ya para ir a quebrar estas resistencias anteriores, sobre todo de buscar al menos cumplir este doble suelo hasta los 182.32 y romper esta zona de resistencia en los 183,33. Creo que de ahí ya habría una mejoría de mediano plazo, pero sobre todo no romper la zona de niveles FIBO es clave. 158.40, indicadores sí, fíjense, purgándose algunos indicadores. MACD en compra, pero intentando apuntar al alza por arriba de 0, un RSI saliendo de la zona de sobrecompra en 58 y un estocástico dando venta en la zona de sobrecompra. Podrían purgar un poquito más indicadores, consolidar un poco más, venir a testear la zona de la media, pero es importantísimo, vuelvo a repetir, que el oro no pierda la zona de la media, si al menos para no haber un deterioro de corto o mediano plazo. Y vamos a la plata. La plata sí mejoró un poco, la plata venía un poco golpeado, un poco peor el comportamiento de la plata que del oro, pero de mediano plazo lo venía haciendo muy bien. Tuvimos correcciones proporcionales, al menos hasta el primer FIBO, y sobre todo porque parecería haber tenido un parate en los 34,29, ahora rompiendo la zona de la media, pero volcándose otra vez a la baja. Esta vela que dejó el día viernes rompiendo la zona de la media quizá indicaría un pequeño deterioro, y nos dejó una resistencia en los 42,10. Debería ponerse por arriba rápido, sí, en la zona de la media. Sí, acá le había costado, pero por lo menos tuvimos un pasito más que fue romper la media. Una lástima que se haya deteriorado el día viernes y roto otra vez a la baja, pero tenemos primera zona relevante del FIBO 38.2, y esta es la zona junto con los 34,29, esta pequeña zona de soporte, y los 30,16 es la zona de FIBO 61.8. De quebrar los 45,93 ya habría una mejoría de mediano plazo, habría pasado quizá un poco el susto en la plata, que algunos indicadores todavía siguen dando venta, por ejemplo el MACD por arriba de 0 dando venta, un RSI queriendo ponerse por la zona baja, por debajo del 50 en 51, y lo que tiene que ver con un estocástico, este sí también sobrecomprado. Parecería que quizá pueda llegar a consolidar, a tener a la media quizá un poco más lateral, hasta volver a mejorar su comportamiento, saliendo de la zona de sobrecompra, al menos dando venta en 78 el estocástico, este indicador un poquito más claro, pero veremos, mientras no pierda estas zonas y lateralice y empiece a romper máximos, creo que mejoraría un poco la plata, y obviamente habrá que ver cómo va siguiendo también la situación del oro. Lo que tiene que ver con Bitcoin, sí, vamos a ver las cripto un poquito, esto que hablábamos de la volatilidad que tienen puntual.
fíjense, igual de todas formas estamos muy lejos de soportes claves. ¿Cuáles son los soportes claves en Bitcoin? Al menos desde mi punto de vista, bueno, tenemos en principio la zona de la media ascendente que pasa por los $49.000 aproximadamente, 49.297 para ser más exactos. Segunda zona de soporte que casi converge, está muy cerquita de los 49.000 en 44.256, y la zona de largo plazo, ya de romper esta zona sería entrar, al menos en lo personal, de lo que pienso, en un mercado bajista de fondo. Ya nos iríamos a los 28.820, sector clave que no tiene que perder, que es el FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista de marzo a la fecha. Y sobre todo ahora lo que deberíamos hacer es intentar romper máximo que dejó de toda su historia en aproximadamente los $68.000, 68.926 aproximadamente. Sí que es el último máximo que dejó. De ahí una pequeña corrección, rompió el mínimo anterior, pero fíjense, al menos se está apoyando ahora, está rompiendo nuevamente la zona de la media de 50, que es de muy corto plazo ya ese soporte. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, lo que me gusta es que ya viene purgando indicadores, dando venta al MACD, y veremos a ver si es capaz de volcarse al alza y dar cruce por arriba de cero, que la última vez que tuvimos cruce por arriba de cero fue, fíjense, en enero, en esta zona, así cuando tuvo cruce, fíjense, hasta que volvió a dar venta. De ahí tuvimos un rally bastante claro. ¿Podría llegar a estar pasando eso? Daría toda la sensación, al menos desde el punto de vista de lo técnico, de que sí. Así que veremos si pasa eso. ¿Por qué digo esto también? Porque el RSI también viene bastante purgado, sí, más cerca de la zona de sobreventa que otra cosa, y de la zona de 50. En 45 veremos si rompe 50 y se pone por la parte alta. Y un estocástico también interesantísimo entrando a la zona de sobreventa, ya sobrevendido en 18, así que veremos si es capaz desde acá a rebotar, buscar máximos y seguir en proceso de subida libre, como lo viene haciendo al menos Bitcoin. A Ethereum no le pasa algo distinto, porque viene muy fuerte también. Este sí ya con una estructura todavía activada de tasa con ASA hasta los 6.285, casi cumplido la mitad. Esta estructura la habíamos compartido en el canal luego de haber roto los 3.203. Ahora estamos en los 4.359, y sobre todo, ¿qué zonas no deberíamos perder? Más allá de ir a quebrar, después sí, los 4.871 con 46, que son máximos de toda la historia para lo que es Ethereum. La zona de la EMA de 200, que pasa por 3.213, casi converge el FIBO 38.2, la primera zona relevante, Fibonacci 3.037,67. Y de romper ya estas dos zonas, nos queda así ir a venir a buscar la zona del FIBO 61.8, zona de mediano largo plazo 1906. De romper esta zona, entraríamos en un mercado bajista, claro. Por el momento tenemos estructura alcista muy fuerte todavía, también en Ethereum, que fíjense vino a consolidar y a corregir únicamente la zona de la media. Parece que está teniendo un comportamiento un poquito similar al Bitcoin, pero que cuando viene a corregir con esta violencia, pues digo violencia porque a comparación de otros activos, ya un 17,81%, me parece que le queda bastante flojo en cuanto a lo que tiene que ver con que ya tenemos todavía del precio actual, únicamente la zona de la media, casi un 26% todavía de corrección, y no pasaría absolutamente nada, sería una corrección. O sea, esta volatilidad implícita hay que tenerla siempre en cuenta en todas las cripto que operemos, y sobre todo porque acá sí también vino purgando algunos indicadores. MACD en venta por arriba de cero, un RSI cayendo casi por debajo de la zona de 50, está ahí aguantándola, pero ya viene desde abajo hacia arriba, así que veremos si esto ya fue todo lo que tenía que corregir. ¿Por qué? Porque el estocástico está también cerca de la zona de sobreventa en 29, así que veremos si arranca esta semana, si mantiene la zona de la media de 50, esta zona que parece una zona de pequeño soporte también en Ether, sí, veremos si la mantiene en la zona de los 3.925, y sobre todo no perder, como decimos, toda esta zona de soporte, si está bastante claro en dónde estamos, y ir a cumplir esta estructura que todavía la tiene activado Ethereum de mediano a largo plazo, de tasa con ASA hasta los $6.289. ¿Sí? Lo que tiene que ver con Uniswap, este pool de liquidez sí que sí dejó un poquito dudas acá, porque si bien tenemos todavía un hombro cabeza hombro chiquitito, sí activado hasta la zona o que bueno, casi parecería que lo habría activado acá, pero fíjense las mechas que nos dejó. Toda esta zona le está costando mucho. Esta zona es la que dejó, o la que le está costando bastante a Uniswap, la zona de los casi 28,29, que de romper ahora sí se puso por debajo de la zona de la media, que es el primer obstáculo claro que tiene en 23,64, y sobre todo de romper esta zona, la zona de los 18, aproximadamente $18, y sobre todo esta zona, la zona de los 13,51, ahí se complicaría bastante más el tema. Veremos si esta semana logra aguantar esta zona de soporte 19,72 y seguir rompiendo estructuras de resistencia. Claramente 31,23, esta es la zona que tiene que quebrar de mediano plazo. El FIBO 61.82 del impulso bajista, que pasa por esta zona, la zona de los 32,89, y si ya máximo de toda su historia en 44,63. Indicadores bastante purgados también, fíjense,
por eso también lo traemos. Un MACD dando venta por debajo de cero, veremos si se va curvando al alza y logra dar pronto alguna señal de compra. Un RSI ya saliendo de la zona de sobreventa en 38 y lo que tiene que ver con un estocástico dando compra, queriendo salir de la zona de sobreventa en 17, así que interesante en caso de ruptura nuevamente de la zona de la media. Si la va a testear y empieza a hacer resistencia, ojo con eso porque podría ser el primer gran obstáculo y la primera señal de debilidad para Uniswap también, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Y vamos y ya con algunos activos que traje para compartirles. Automatic Data Processing, activazo, este activazo que llevo en mi cartera personal de largo plazo, activo que si bien no tiene un timing bueno, ¿por qué? Porque estamos marcando máximos constantemente con estos activos, lo traje para que cada uno pueda anotarlo, para que puedan tener este tipo de activos también en la cabeza y que después de alguna corrección, algún descanso, puedan incorporarlos. Todas estas D que ven son, que es pagadora de dividendos, son la fecha de pago de dividendos y sobre todo porque es un activo que viene cotizando ya con un recorrido histórico muy claro, 1980 a la fecha. Sí tiene periodos de crisis que le impacta como cualquier otro activo, pero es un activo fuertísimo de mediano a largo plazo. Y sí, ahora es verdad que el momentum es buenísimo, pero el timing es malísimo. Entonces, para ir anotando al menos las zonas claras de corrección, sí que podría tener este activo. Es primero la zona de la media de 50 de muy corto plazo, 218,92, que casi converge con el máximo anterior, que ahora es zona de soporte, $217 aproximadamente. La zona de la media ascendente, fíjense, esto también marca bastante claro la fortaleza, sí que tienen algunos activos, las medias apuntando claramente al alza y lo que tiene que ver con primera zona de soporte, segunda zona de soporte el FIBO 38.2 en 187.20 y en caso de tener alguna corrección proporcional en zona de niveles FIBO 61.8 que hoy pasan por la zona de los 155.43, sería quizá alguna posibilidad o al menos correcciones a la zona de la media porque le cuesta mucho, es verdad, corregir hasta esta zona, pero es un gran activo a tener en cuenta en caso de que haya alguna corrección o alguna corrección general de mercado en donde este activo también se vea afectado. Y lo que tiene que ver con un MACD dando compra ya hace mucho tiempo, RSI en zona de sobrecompra también en 80, muy fuerte, muy alcista, habría que esperar que empiece a corregir. Lo mismo el estocástico en zona de mucha sobrecompra en 94, así que este es un gran activo que en algún momento de corrección también se lo puede tener para poder incorporar. Y vamos a otro que traje para compartirle, que es Oracle. Este tampoco tiene buen timing. Vamos a traer varios que no tienen buen timing, pero ojo, hay que tener en cuenta algunos que quizá un poquito menos que ADP, que Automatic Data Processing. Este sí no lo tengo en mi cartera de largo plazo, lamentablemente, porque hubiera sido bastante bueno poder incorporarlo, porque es un activo fuertísimo de largo plazo. Tiene también un recorrido histórico de 1986 a la fecha. Y lo que está haciendo ahora es tener un momentum espectacular. Si fíjense la tremenda o la espectacular subida que tuvo de marzo a la fecha. Tenemos que sacar inclusive las barras de volumen porque no vamos a poder ni siquiera ver el precio, sí, con todo el volumen que fue entrando, pero tuvo una subida ni más ni menos de casi aproximadamente de $39 hasta los 98, un 148%. De ahí no tuvo correcciones, al menos de momento. ¿Por qué? Pues si bien va dejando un hueco bajista que intenta asustar a los inversores que están en este activo, fíjense, rápido lo vuelve a cerrar. Esto indica la fortaleza que tiene este tipo de activos, que ya tiene, sí, o ya llegó al menos a corregir hasta la primera zona de niveles FIBO, en el FIBO de la media de 50, que pasa por los 93.34, la zona de la media de 200 en 83.31, que es la primera zona de soporte clave a monitorear, el FIBO 38.2 que pasa por los 76.30 y el 61.8 que pasa, sí, por la zona de 62.42, ¿sí? ¿Por qué los estoy ahora poniendo 1, 2, 3? Bueno, para hacerlo, perdón, los que siguen hace bastante el canal, los que siguen obviamente los análisis que hago, pero para los que recién van entrando, para que anoten los precios, para que vayan seteando alertas y para que obviamente no se pierdan que en alguna corrección de mercado puedan incorporar este tipo de activos que son los activos más importantes del mundo en cuanto a sus sectores también. O al menos uno de los más importantes. Y por ejemplo Oracle sí viene también corrigiendo algunos indicadores, MACD en venta todavía por arriba de cero. Si vuelve a dar compra acá tendríamos por ejemplo este tipo de señal o este tipo de señal en MACD, que sería una señal bastante potente de dar compra por arriba de cero en ese indicador. El RSI también dando venta todavía, o al menos en la parte baja, pero cerquita de la zona de 50 en 46. Y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, dando compra en 35. Así que otro activo espectacular, este sí, para que en caso de alguna corrección fuerte sí poder ir sumándola. Y vamos a otro sector, vamos al sector financiero. Vamos a Goldman, uno de los sí activos que tengo de mediano a largo plazo en mi cartera, que bueno, le costó bastante después de
Es decir, tuvo una caída, no le costó bastante, tuvo subidas muy fuertes después de la pandemia, pero fíjense lo que fue la subida espectacular. Desde toda esta caída casi dio vuelta en B, porque acá le costó, fíjense, pero en esta zona que le costó fue cuando estuvimos atentos, nos pudimos incorporar casi en noviembre del año pasado, todavía sigue en proceso de subida libre muy fuerte, no tuvo correcciones, sacando que ahora, fíjense, sí nos dejó esta pequeña zona, tiene una zona de doble suelo todavía activada por análisis técnico hasta los 438,09 centavos de dólar, casi cumplido, veremos si lo termina cumpliendo, y único máximo en 425,66, zonas a monitorear, bueno, acá tenemos la primera zona, la zona de la media que ya parecería estar curvándose, aplanándose, pero sí, ya rompió la primera zona de soporte, que es la zona de la media de 50, 400 dólares. 363 es la primera zona de la M200 que es clave. El FIBO 38.2 en 313 con 38. Y esta zona, la zona de los 245,23, zona de mediano a largo plazo que, bueno, por debajo tenemos el stop loss en caso de que cambie un poco la tendencia. Veremos veremos de ir siguiendo este activo de una manera también un poco más clara. ¿Por qué? Porque es un activo que cuando los mercados van bien es un activo muy fuerte, muy alcista. ¿Sí? Goldman obviamente le pega muy fuerte las crisis, 2008, 2018, ¿sí? Y algunas crisis que también tuvimos en el camino. El COVID también fíjense, le costó, quien entró en 2018 no pudo hasta casi fines del año pasado recuperar, si estuvo en el 2018 en este activo, en los 275 dólares que era el máximo que marcó en 2018, pero es un activo que de mediano a largo plazo, después de alguna corrección, por eso decimos que el timing es fundamental porque en caso de que haya una corrección, una caída de mercado, tenemos al menos el riesgo cubierto en caso de que la operación se nos dé vuelta, ¿sí? Por eso digo que es muy importante. No hay buen timing, pero el momentum es muy fuerte, claro, mantener, y en caso de alguna corrección sí poder entrar. Y acá sí hay una que está teniendo correcciones muy fuertes, que la traemos también porque ustedes la pueden evaluar, que es Lockheed Martin. Esta la hemos hablado, todavía no hay no es el momento todavía, pero es un activo muy fuerte de largo plazo, sí, activo que está cotizando de 1900 a la fecha, y que acá sí habíamos tenido una posición nosotros que tuvimos que salir para buscar liquidez. Sí pudimos obviamente cerrar la posición antes de que se nos desplome, pero ojo que tuvimos casi un doble toque en esta zona, que es una zona relevante, que es la zona del FIBO 61.8. Acá casi lo quebró, pero aguantó bastante bien la zona de los 325,93 centavos de dólar. ¿Y qué pasito le faltaría? Bueno, le faltaría cerrar este gap durísimo que dejó después de presentación de resultados con volumen vendedor, y sobre todo la zona de la media. Esta es la primera zona de resistencia clave, esta es la segunda, y sobre todo venir al menos a cerrar esta zona de resistencia de esta zona, que es la que le costó bastante. Yo creo que es la tercera zona de resistencia clave, 397,15, pero mejoraría bastante de romper la zona de la media, que es primera resistencia clave, y la directriz bajista que pasa casi por la zona de los 370 dólares aproximadamente. En cuanto a indicadores, acá sí tenemos indicadores bastante purgados. Fíjense el RSI ya por la parte alta, por arriba de 50 en 53. Un MACD dando compra por debajo de 0 y un estocástico sí llegando a la zona de sobrecompra. Así que veremos si es capaz de ir a testear la zona de la media. Hay que setear una alerta por arriba de esta zona, o al menos si rompe o cierra este gap. Así que yo creo que le va a costar, por más que rompa la zona de la media, cerrarlo enseguida, sacando que tenga obviamente algunas sesiones explosivas y que rompa y anule este gap, y que obviamente rompa directriz bajista. Ahí sería, creo que, la señal que hay que ir siguiendo en Lockheed Martin, activo muy fuerte, con muy buenos fundamentales también de fondo, al menos de largo plazo, pero que lo viene haciendo bastante mal, y hay que esperar a que termine todo este proceso, desde mi punto de vista, correctivo o muy correctivo de corto plazo. Otro activo muy similar y también muy interesante que les traigo es Medtronic, ¿sí? Este del sector salud, yo digo que es una parte de un nicho que no está muy explotado. Creo que no se conoce tanto, no tiene esta fama que puede llegar a tener Tesla, puede llegar a tener Apple o Google, pero es un activo fuertísimo que también cotiza en 1980, sí tiene un tracking histórico muy fuerte. Con las crisis también le ha ido mal, ha lateralizado bastante tiempo en algunos momentos de su historia, pero que ahora sí la está corrigiendo, sí está teniendo un momentum no tan bueno como otros activos como ADP o como Oracle que vimos hace un rato, pero que muy interesante lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está llegando o rompió la zona de la media, hay deterioro de corto plazo, pero tenemos dos opciones acá. ¿Sí? Veremos a ver si rompe la zona de la media en 122,92, que yo creo que es la resistencia ahora más importante, que tendría que ir a rebotar. Acá intentó un pequeño rebote, fíjense, no pudo superar esta zona, sí que es la zona a quebrar ahora.
y sobre todo de romper los 111,58, el FIBO 38.2 y sobre todo venir a cerrar este gap alcista 104,13 o romper los 96,37, que es la última zona. Esta es la zona de mediano plazo que no tiene que perder, al menos Medtronic, sí. Este gran activo de sector de equipamiento médico, sí que bueno, interesante seguirlo porque rompe la zona de la media y sobre todo los 124,77 y nos quedan estas tres resistencias, máximo de toda su historia en 135,77, pero para ir siguiéndola, ¿por qué? Porque tiene la verdad una inercia alcista muy fuerte, es pagadora también de dividendos, todas estas D que ven en el gráfico, tiene CDR, así que también para que lo puedan ir anotando y sobre todo, fíjense algunos indicadores bastante purgados ya MACD en venta, por debajo de cero, veremos acá si logra dar compra pronto. ¿Por qué? Porque el RSI también está casi entrando en zona de sobreventa en 33 y un estocástico sí, ya muy sobrevendido, queriendo curvarse al alza en 14, así que muy buen activo. Todavía tenemos este canal, este pequeño canal bajista que también de romperse al alza rompería la zona de la media. Por eso digo que es la zona que hay que monitorear en Medtronic. Y vamos sí con el último activo, un activo que yo creo que fue la joyita, al menos desde mi cartera, que es Edwards Lifesciences. Este lamentablemente no tiene, si vamos a cargarlo otra vez porque se ha cargado mal. Este sí no tiene lamentablemente CDR, pero lo pueden operar en cualquier plataforma como por ejemplo eToro, como Interactive Brokers, cualquier plataforma de afuera sí lo pueden operar sin ningún tipo de problemas. Sí, sector de biotecnología y sector sí que no tiene un recorrido histórico muy fuerte como por ejemplo ADP, como el que vimos también de Medtronic, pero ya del año 2000 cotizando y teniendo esta terrible fuerza alcista, sí casi, inclusive en correcciones de crisis, lo viene aguantando muy bien. Fíjense, esta fue la de la pandemia, recuperó literalmente en B corta, y sí nosotros pudimos aprovechar después de esa recuperación fuertísima que tuvo de incorporarnos, sí sumarnos cerquita de la zona de la media cuando ya la zona de la media era soporte. Acá quiso romper nuevamente el mínimo, pero después de romperlo, sí aprovechamos. Acá hizo un pequeño canal bajista de consolidación y corrección, sí que también se pudiera haber aprovechado para sumar posiciones. Y ahora, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos corrigiendo, sí, el único máximo que tiene, máximo de toda su historia en 123,14, que es la zona que no tiene que perder, que tiene que romper para seguir en subidas libres, quiero decir, y correcciones de casi un 13,84%. ¿Cuál es la zona más relevante que no tiene que perder ahora Edwards Lifesciences de corto plazo? Los 104,97, que es la zona de la media de 200. Sí, esta es primera zona de soporte clave, segunda zona que pasa por los 95,31 y el FIBO 61,8 que pasa por los 79,05. Ahí ya habría quizá un deterioro más claro, porque este es un activo que no suele tener ese comportamiento de estar tan deteriorado por mucho tiempo, sino que suele tener un comportamiento muy fuerte al alza, y sobre todo porque tenemos una pequeña estructura triangular que en caso de romper la zona de los 120,41 podría activar la alza. Si rompe los 111,81 la activa la baja, veremos para dónde, pero en el hipotético caso de que esto sí tengamos máximos y mínimos crecientes, ahora le falta romper la zona de los 120,92, ahí activaría esta estructura al alza, ¿sí? Y nos podría dejar una estructura hasta los 136,74. Todavía no está, pero es una posibilidad. En caso de que lo rompa a la baja, tendríamos correcciones proporcionales a niveles FIBO hasta los 95,53. Así que está la doble posibilidad. Creo que es más probable que rompa al alza que a la baja, y sí, algunos soportes quedan lejos, pero ya tuvimos esta corrección, tendríamos al menos una estructura para poder pararnos en este activo. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, tampoco todos están en extrema sobrecompra. Fíjense, el RSI ya bastante purgado en 48, más cerca de la zona de 50 que otra cosa, un MACD dando venta por arriba de cero y un estocástico también saliendo de la zona de sobrecompra en 58, así que veremos si esta semana logra romper la zona triangular, activa triángulo, figura de triángulo al alza, y ahí también tenemos una proyección para poder incorporar este activazo de mediano a largo plazo, que al menos lo llevo en mi cartera personal de largo plazo. Voy siguiendo tranquilo la tendencia, así que no hay ningún problema. También se los comparto junto con ADP y Goldman, que también lo llevo en mi cartera y son activazos. Así que eso es todo lo que tenía para compartirles. Y antes que nada, sí, bueno, agradecerles por estar siempre del otro lado. Estamos obviamente hoy en diferido, pero no por eso vamos dejando de compartir todo lo que tiene que ver con el mercado. Acuérdense que esto es un día a día, un semana a semana, mes a mes. Si no hay que impacientarse, les dejo también esta breve reflexión de un operador de futuros y divisas conocido como Trader Tortuga. Los que no conocen la historia de los Traders Tortuga, bueno, les recomiendo que la googleen porque es muy interesante, ¿sí? Y nos deja este tipo de frases, ¿sí?, que nos dice que a todos los traders les gusta hacer unas operaciones y obtener beneficios. La tentación llega cuando queremos tomar beneficio antes de tiempo y rompemos con una de las reglas fundamentales del trading: dejar correr los beneficios.
Esa yo creo que es un poco el desafío, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos noticias que todo el tiempo nos están avisando de caídas, que no, muchas veces no condicen con correcciones, sí que es otra cosa distinta, y nos hacen tener pánico, no entrar por miedo y estar fuera de un mercado que puede todavía tener recorrido alcista, ¿sí? Pese a que, bueno, nos vienen avisando que se vienen las caídas más fuertes del mundo hace 10, 15 años, pero bueno, obviamente el mercado sigue rompiendo máximos y sigue haciendo máximos en toda su historia semana a semana. Así que sigamos la tendencia, sigamos un sistema, el que pueda obviamente asesórese con un profesional, con algún idóneo, con alguien que pueda pulir su sistema, ¿sí? Mirar videos de YouTube, estudiar, ser autodidacta, comparto, sí, pero obviamente también está bueno apoyarse en gente que sea profesional, sí, al menos desde otro punto de vista. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos hablando igual el día de mañana por el canal. Que tengan también un buen lunes de descanso, porque todavía es feriado, al menos los que puedan. Sí, y vamos hablando con todos. Un gran abrazo. Chao.